vimos el contexto general en donde estaba David inserto. ¿Se acuerdan que era cuando el pueblo de Israel pidió rey para sí y se le fue dado a Saúl, en este caso escogido por Dios y a petición del pueblo, obviamente? Y ahí es donde se introduce, una vez que Saúl ha pecado, Dios, perdón, por boca de Samuel le dice al pueblo que él se había provisto de rey. Así que ahí es donde se introduce entonces la vida de David. Y ahora nos toca leer la vida de Samuel. Vamos a hacer una breve también introducción de la vida de Samuel en el contexto en el cual se desarrolla entonces su vida, obviamente tomándonos de Hebreos 11:32, ¿ya? Así que vamos a partir leyendo primera de Samuel 1:1 en adelante. Bueno, vamos a leer el capítulo 1 completo para tener el contexto y después ya nos saltamos un poquito. Nos vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 2 que nos habla del cántico que tuvo Ana en agradecimiento al favor de Dios. Y ahí nos pasamos entonces al capítulo 3, ¿ya? Que es donde se nos va a hablar de Samuel como tal ya. Ya, así que para que estemos claros lo que Dios mediante veremos el día de hoy, ¿ya? Vamos entonces a leer primera de Samuel 1:1. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se queda ya para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca,
quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces, después, en el capítulo 2, se nos ve la gratitud que hace Ana, el cántico que tiene, y entonces vamos a pasar al capítulo, perdón, al versículo 12 del capítulo 2, antes de llegar al 3. Hijo, hijo, ¿sabe que ¿Sí? no se ve la lectura así? ¿No se ve? No, se ven los versículos que se están tirando, pero no se vio la lectura que hiciste, por si acá te Sí, aviso. sí, sí, igual te iba a decir eso. Pensé que era intencional. Yo igual. No. A ver. Pero igual se entendió, sí, por si acaso. No, si igual se entendió, pero le Ahí aviso. sí lo ven, ¿o no? Ahora sí, ahora yo lo veo. Ya. Ya, entonces vamos a leer el capítulo 2 ahora. Bueno, en el capítulo 1 se ve el contexto del nacimiento de Samuel y que su madre era estéril, ¿ya? Y en el capítulo 2 de Primera de Samuel vamos a leer un poco más de contexto antes de llegar ya a la vida como tal. En el capítulo 2:12 dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Ya has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo
que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Ya entonces ahora vemos este segundo contexto de lo que está pasando en paralelo mientras se nos dice que Samuel iba creciendo delante de Dios y de los hombres. Ya entonces esto es lo que pasa con el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés. Ya entonces ahora ya vamos a entrar de lleno a lo que sería la vida propiamente tal de Samuel. Ya así que voy a pedirle a Ismael si puede leer el capítulo 3 completo, por favor. Sí, dame un segundo, déjame correr la pantalla para poder verlo completo. Ya, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamase dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ya, muchas gracias. Ya, hermanos, ahora tenemos el contexto completo, ya, completo de la vida inicial y ministerial de Samuel, ya tanto su nacimiento, el contexto en paralelo que acontecía en esos tiempos en Israel mientras él iba creciendo, mientras él vivía en Silo, junto con los sacerdotes, y también entonces vemos ahora cuando Jehová entonces llama a Samuel ya al ministerio profético, podríamos decir como tal, ¿ya? Así que vamos a hacer un breve resumen de este contexto. No sé si alguno se atreve a decirnos qué entendió de todo esto, el contexto, qué es lo que la Biblia nos va a enseñar entonces de la vida de Samuel, para ver si estamos todos claros.
¿Quién ¿Tú puede dices decir algo como ahí? parafrasear lo que leímos? Claro, para que ver si todos entendimos lo mismo. Primero desde el capítulo 1, después pasando por la parte del 2 hasta llegar al capítulo 3 con la vida de Samuel, y ahí desde el 3 en adelante empezamos entonces a analizarlo. Pero primero para hacer un resumen general de lo que leímos. ¿Qué podemos decir? Lo destacable del capítulo 1, tal vez, entre tantas cosas que uno podría manifestar, pero lo que llama más la atención es el hecho de lo que se comenta de los padres y especialmente de la mamá de Samuel, Ana, y la contienda que había con Penina, que no podía tener hijos, que era estéril. El nacimiento de Samuel podríamos decir que es una respuesta a la oración, ¿ya? Y que es en un tiempo donde Elí, ¿ya? Elí era uno de los sacerdotes en ese tiempo, ¿ya? Mayormente eso me llama la atención a mí, el hecho de que haya sido Samuel haya nacido Samuel producto de la petición de Ana, su madre. Todo eso, y ahí uno podría decir hartas cosas, pero básicamente es eso, el nacimiento de Samuel, producto de una situación, obviamente controlada por el Señor, pero terrenalmente hablando podríamos decir respuesta a la oración de Ana. Ya, y en esa petición que Ana le hace a Jehová, vemos entonces que el nacimiento de Samuel también es milagroso, ¿ya? Y el sacerdote principal que estaba en esos días, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Elí. Elí, ¿no es cierto? Y nos dice la Biblia que tenía dos hijos que servían con él, Ofni y Finés, ¿ya? Sí. Entonces, en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 2, se nos narra, y lo destacable de esto, los pecados que cometían, o uno de los tantos pecados, que cometían los hijos de Elí, y nos va a decir entonces que mientras ellos cometían ese tipo de pecados, el versículo 18 nos va a decir esto, que es el gran contraste y lo más destacado. Nos dice que el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y bueno, aparte que su madre ofrecía una túnica, o sea, le traía una túnica cada año, obviamente porque él iba creciendo, entonces le iba cambiando también las ropas. Y también nos dice que Samuel iba creciendo delante de Jehová más adelante. En el 26 nos va a decir que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y ahí nuevamente el contraste, mientras Samuel iba creciendo en gracia y en sabiduría, podríamos parafrasear, vino un varón de Dios a Elí. Entendemos que lo más probable es que haya sido también un profeta de Jehová o alguien que Dios haya usado en ese momento determinado para decirle esta profecía a Elí específica, particular, de que todo lo que iba a hacer Dios con la casa de Elí y con sus hijos en especial, que estaban resueltos a morir, ¿ya? Y bueno, no solo Ofni y Finés, sino que también toda la descendencia entonces de Elí, que no iba a quedar varón en la edad viril, o sea, que iban a morir antes, ¿ya? No iba a quedar hombre anciano en su casa. Y así entonces Jehová le dice que él va a honrar a todos los que le honran, y los que lo desprecian serán tenidos en poco, ¿ya? Entonces, en ese contexto se desarrolla, para que lo tengamos claro, la vida de Samuel y el ministerio de Samuel, y cuando Samuel empieza a juzgar, o en qué contexto, empieza a juzgar a Israel, ¿ya? Y se nos da una declaración bien particular al final, en el 2:35, porque nos dice, a ver si todos ponen atención acá, que dice, y yo me suscitaré, o yo me pondré, un sacerdote fiel. Mírense esto destacado, un sacerdote fiel, o sea que los sacerdotes que habían hasta ahora no estaban siendo fieles. Y dice además que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Entonces podemos también decir que los sacerdotes eran infieles y no estaban haciendo las cosas conforme al corazón de Jehová ni conforme a su alma.
Y acá Jehová añade, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y esto de acá sería bueno ver cómo lo entendemos. A priori, hermanos, ya yo sé que varios de ustedes conocen la historia de Samuel y conocen después el desarrollo de la escritura, y me gustaría que los que lo conocen pudieran decirnos algo acá respecto a eso. ¿A qué se refiere Jehová que el sacerdote fiel que se constituiría iba a andar delante de su ungido todos los días? Si alguno nos puede dar una breve luz al respecto. Podría entenderse que iba a estar a la luz ya de toda la escritura, no solo de este texto, que tendría relación con Cristo, que iba a andar delante de Cristo todos los días, o quiere decir que el sacerdote va a andar ungido todos los días. Ya, disculpa. Primero con la primera declaración que hiciste, si anduviera delante de Cristo todos los días, significa que Samuel, o el sacerdote fiel que se levantaría, debería tener la misma vida o ser prolongado juntamente con el ungido, porque iba a andar delante del ungido todos los días. Todos los días. Pero es que no necesariamente, po. Porque puede Ya, ser todos entonces los lo días de su manera vida, espiritual. se referirá a todos los días de la vida del sacerdote, o el sacerdote va a ser ungido todos los días, andará ungido delante de Dios todos los días. Tal vez refiriéndose a la cabalidad que tuvo Samuel para servir a Dios, a diferencia de Elí. Ya, pero fíjate bien, acá dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Lo que Jehová está diciendo es que se iba a levantar un sacerdote fiel que iba a hacer estas cosas. Iba a actuar conforme al corazón y al alma de Jehová, y Jehová, porque ese yo es de Jehová, porque él es el que está hablando, le edificará casa firme, y el sacerdote fiel andará delante de mi ungido, dice, todos los días. O sea, el sacerdote, este fiel, iba a andar delante de su ungido todos los días. Entonces, si lo entendemos de manera literal, como tú dices, que podría ser que el sacerdote ande delante de Cristo, este sacerdote tendría que ser eterno igual que el Cristo en este sentido, porque el Cristo iba a andar delante del ungido, en este caso del Señor, todos los días. Y para andar delante de él todos los días tendría que acompañarlo en esa vida. No sé si me explico. Tendría que tener la largura de vida que tiene el ungido. Sí, sí, por Si eso es que fuese pregunto, Cristo. porque para ver de qué manera se podría entender eso, igual sería la Claro, correcta. No. A mí me claro. Por parece eso, que, oh, disculpa, no, dele nomás, tío, dele nomás. estaba viendo si podía levantar la mano acá, pero Sí, ahí está la se opción. levanta la mano. Sí, ahí sí. Ahí está la opción. Levanté mi mano, ahí, No, todavía no. Pero está la opción. Si se va al... sí, la estoy viendo acá, pero a ver, ahí, No, yo no tengo bloqueada la opción para levantar ya. la mano, así que no De todas deberían poder. maneras, lo busco después. De todas maneras, a mí me parece que cuando dice que andará delante de mi ungido todos los días, me parece que tendría que estarse refiriendo primero a Saúl y después a David, que primero fue el ungido del Señor fue Saúl y el ungido después fue David. Y ese andará delante de mi ungido todos los días. Se refiere a que eh, entiendo yo que estaría relacionado primero con Saúl y después con David. Y ese todos los días se refiere a todos los días de la vida de Samuel, me parece a mí. Ya, ahí están entonces las dos posturas, podríamos decir, de este pasaje. Estamos claros que esto es a priori, ya después lo vamos a ir viendo con el correr de la vida de Samuel si es que alcanzamos a verlo. Ya, pero si no, es un buen detalle porque acá podríamos decir, si es que está refiriéndose a Saúl y a David, está diciendo que los sacerdotes no iban a estar juzgando para siempre al pueblo, sino que se iba a levantar alguien más, ¿ya? Alguien más se iba a levantar y iba a estar ungido por Dios para hacerlo.
Entonces acá podemos ver el primer vistazo que Dios le hace, se lo revela a Elí por medio de este varón, que no se nos dice quién es, pero se dice que vino un varón de parte de Dios, entonces le revela todo esto, ¿ya? Entonces súper importante que vayamos viendo cómo Dios va a ir revelando su plan progresivamente, y Samuel va a formar parte crucial en esto, ¿ya? En el tema de los ungidos que Dios, o el ungido, como dice acá, que Dios iba a levantar. Si es que se tratara, como se ha dicho, de Samuel y de, perdón, de Saúl y de David, ¿ya? Así que eso es lo Ahora, destacado de... discúlpame, entendí también que Ismael, me parece que le entendí. A ver, tú me dices, Ismael, si te entendí bien o no, que cuando dice, me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y después dice, y andará delante de mi ungido todos los días, entendí yo que te referías a que Samuel vivió por la fe, puesto los ojos en el Mesías que había de venir, en el ungido que había de venir. Me parece que eso te entendí, ¿cierto? ¿O no? Tú me dices. No, no escucho. Ahora sí, No, ahora está sí, bien. sí. Se me había corrido la Mm. flechita del mouse y la tenía en la otra pantalla. Ya. No, yo estaba preguntando porque para entender de qué manera, o sea, a qué se refiere eso. Y una de las opciones que di era esa, de que podía ser que él vivía delante de Cristo todos los días, de que el sacerdote iba a vivir ungido todos los días. Después usted agregó la de los reyes, que es la que más me haría sentido también. Porque yo lo planteé como opción solamente, no dije que es lo que creyera, sino que lo planteé como opción cuando Andrés preguntó a qué se referiría eso y andará delante de mi ungido todos los días. Era solo eso. Gracias. Pero la opción que di se refería a eso, se refería a eso. Ok. Claro, es bien importante ver si aplicaría espiritualizar esto o no, porque acá a Elí se le están dando detalles específicos de lo que iba a acontecerle a él en sus días, ¿ya? Y lo que él iba a ver. Entonces es súper importante entender eso también, y en el contexto en el cual Samuel, porque sabemos que este sacerdote fiel, que él se levanta, es Samuel, entonces ver hasta dónde aplicaría esto, ¿ya? Así que ahí lo vamos a ver. Pero es súper importante y lo quise mencionar porque es un detalle relevante después para el acontecer de la vida de Samuel, ¿ya? Entonces, ahora sí entramos de lleno, después de ese contexto rapidito que hicimos. Pudimos haber hablado mucho más, pero vamos a continuar. En el versículo 1 se nos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. En la Biblia textual, cuarta edición, si vemos primera de Samuel 3:1, nos dice: el joven Samuel oficiaba a Yahvé en presencia de Elí, y en aquellos días la palabra de Jehová era escasa, no había visión manifiesta. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque algunos dicen que no es lo mismo que no haya visión con frecuencia a que no había visión manifiesta, sino que algunos dicen que esto, que se omite en el texto de la Samaritana, nos dicen entonces que visión manifiesta podría estar referido a que no estaba claro la visión de Jehová, no estaba claro que era visión de Jehová o que no, ¿ya? Algunos nos dicen eso. Yo no estoy muy seguro porque yo no sé hebreo ni tanto de las traducciones, pero es lo que se dice. Ahora, lo importante de esto es que la palabra de Jehová escaseaba, ¿ya? Y como escaseaba, se nos da también el detalle o el contexto de que este joven Samuel ministraba a Jehová, eso es lo importante, o oficiaba a Jehová en presencia de Elí. O sea, Elí estaba cohabitando juntamente con Samuel en las labores del sacerdocio, y en ese mismo contexto la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días.
entonces no había visión con frecuencia o visión manifiesta. ¿Qué pueden ver ustedes ahí en el versículo 1? ¿Qué cosas importantes pueden ver ahí? ¿Qué vemos de Samuel, por ejemplo? De Dios con Samuel. ¿Qué podemos decir en relación a Elí? ¿Qué nexos podemos ir haciendo? ¿Están ahí o no, hermanos? A mí me parece que es una especie de introducción para decir después cómo Dios llama a Samuel y deja entrever que se deja de lado a Elí. Y es el joven Samuel ahora el que empieza a ser usado por el Señor para hacer saber la palabra del Señor a Israel. Ya, y es súper importante eso, que ahora Samuel empieza a tomar el protagonismo, y también lo otro que nos diga que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Esta palabra escaseaba, si la pueden ver acá, puede tener la acepción, espérenme, déjenme ponérselas con... perdón. Denme un momento, y aquí... Ahora sí. Ahora sí. Estaba abierto ya, perdón. Ahí estaban las acepciones. Era terminar, reprimir, haber sido o delgadez. Ya va a depender del contexto. ¿Ya? Pero en este sentido puede tener esas acepciones. Lo importante de esto o de la palabra como tal es que no era que estuviera terminada, por ejemplo, o que estuviera reprimida, o que fuera rara en ese tiempo, ¿ya? Sino que escaseaba. Sabemos que aún en el contexto vimos, no era que la palabra de Jehová no hubiese estado, hubiera estado nula o no hubiese habido nada, sino que, como vimos acá, por eso leemos el contexto, vino un varón de Dios a Elí y le manifestó, como decía la textual aquí, fue manifiesta la visión, ¿ya? Si bien no era muy común que fuese de esta manera, por lo que se nos dice en el capítulo 3, versículo 1, pero acá al menos Dios se provee un varón que vaya a Elí y le manifieste, y acá le dice, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, y yo lo escogí, y ahí le empieza a dar todo el argumento de lo que Dios iba a hacer con Elí. Entonces es importante este detalle porque Elí, con respecto a Samuel, Elí estaba ya claro hasta este punto mientras Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Entonces Elí estaba claro lo que Jehová estaba haciendo e iba a hacer con la casa de Elí. Entonces por eso también entiendo yo, y no sé si lo pueden ver, que obviamente guiado por el Señor, Samuel empieza a tomar protagonismo y se empieza a desplazar la figura de Elí, porque Jehová ya sabemos lo que iba a hacer con la casa de Elí. ¿Ya? Eso, no sé si alguien más quiere añadir algo ahí, si no continuamos. Todo bien. Ya, entonces en el versículo 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, todos saben lo que es el aposento, ¿no es cierto? Todos Como el saben que es el lugar de dormitorio. reposo. Cuarto. Claro, Habitación. el dormitorio. Claro, un lugar íntimo ahí de descanso, en este caso de Elí. Dice que estando él un día acostado ahí, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo,
heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué podemos decir hasta ahí? Hasta esos dos llamados que Jehová hace, de los cuales obviamente Samuel no interpreta que es Jehová. ¿Qué podemos decir de esos desde el versículo 2 hasta el versículo 7 en este caso? Y es necesario que la palabra de Jehová sea revelada para uno identificarlo cuando te llame. Por eso Samuel no la reconoció, porque Jehová no se había manifestado todavía a él, o sea, no le había revelado su palabra, por eso él no identificó que era él. Ya. Brian, adelante. Yo tenía más que nada una pregunta. Es que, por ejemplo, si ahí dice, en el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué en el capítulo 2 dice que, o sea, en el capítulo 2, el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres? ¿Qué significa ser acepto delante de Dios? Porque si ahí dice que no había conocido aún a Jehová, o sea, tengo entendido que eh, aún no tenía fe, o, estoy malentendiendo eso, ¿no? No sé, ahí, no sé si se entendió. Sí, sí, buena pregunta. Buena pregunta. Te la va a responder Ismael. Ismael, ¿qué puedes decir respecto a esto? ¿Qué crees tú de lo que pregunta Brian? No sé si lo entendiste. Pregúntame de nuevo, a ver. ¿Cómo podía ser Samuel acepto delante de Dios en el capítulo 2:26, si es que en el 3:7 nos dice que Samuel no conocía a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada? ¿Cómo entonces era acepto delante de Jehová sin conocerle? Yo creo que la respuesta está en la misma narración, el hecho de que Dios lo haya elegido, de que él sea el sacerdote del cual Jehová se proveyó. Ya. No sé si todos piensan igual. ¿Hay alguno que piense distinto? ¿O que pueda desarrollar más o quiera desarrollar más el punto? Yo creo que Dios, o sea, ahí se estaba contextualizando la condición de Samuel, que no conocía todavía la palabra, no estaba elegido todavía. Ahí se está contextualizando y después se empieza a desarrollar. Espérate, no había sido elegido. Según tú, mamá, ¿cuándo es elegido Samuel? ¿O en qué No, desde el momento? principio, o sea, lo eligió, pero ahora está explicando cómo fue esa elección, cómo fue su llamado, porque Ya, nosotros somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. No se había sido ya, revelado, eso. ya, porque acá no sé si todos ven lo mismo, pero lo que yo entiendo al menos, bien, como bien decía Ismael, perdón, acá nos dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ya estamos de acuerdo. Y acá perdón, en el de más abajo acá, en el 35, al tiro le doy la palabra a ti. En el 35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él, o sea, del sacerdote, por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, acá se nos dice que este sacerdote fiel iba a tener mayor, iba a ser el sacerdote de más alto nivel, por decirlo de algún modo, el sacerdote más importante, porque a él iban a venir
para rogarle por alguno de los ministerios de tal forma de que pudieran alimentarse. Entonces, este sacerdote fiel que va a estar delante del ungido, efectivamente es una elección que hace Jehová, que Jehová levanta. No quiere decir que por el hecho de que Samuel, como todavía no lo conocía a Jehová, y este conocer a Jehová va ligado a la palabra de Jehová, que le había sido revelado, o sea, Samuel, Jehová a Samuel, perdón, no se le había revelado conforme a la palabra que Jehová quería dar por medio de Samuel. No había tenido profecía, no habían tenido un encuentro cara a cara, por decirlo así, como si, por ejemplo, Elí lo tuvo con Dios a través de este varón profeta que le fue enviado. Samuel no había experimentado aún eso, pero no por el hecho de no haberlo experimentado significaba que Jehová no lo tenía por acepto delante de él, porque Samuel, como sabemos, como Dios lo escogió y hemos entendido que para ser acepto de Dios, delante de Dios, ¿qué tiene que pasar? Sabemos que Samuel en la carne, si es que Dios hubiera estado mirando la naturaleza caída de Samuel, es imposible que esté diciendo esto la Escritura. Sabemos que es totalmente imposible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza caída es eso, es caída delante de Dios, no tiene remedio, está muerta, ¿ya? Entonces, acepto delante de Dios por lo que nosotros ya sabemos, lo ya revelado, podemos entonces interpretar que acá Dios está mirando la nueva naturaleza que ha hecho en la vida de este joven Samuel. Entonces Dios preparó la nueva naturaleza de este joven Samuel, la cual era acepta delante de él, para que ahora acá en el capítulo 3 nos introduzca la manifestación de lo que Dios va a hacer y está haciendo con Samuel. Adelante, tío. No sé si hasta ahí me ha explicado Brian. Adelante, tío, mientras. Sí, sí, sí. Además que ahí, perdón, voy a decir algo corto. Ahí dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, supongo que él ya había leído la palabra de Dios y está ministrando. Pero más que nada igual tenía Claro, esa pregunta porque igual a alguien le puede generar esa duda. claro. Adelante, tío. Aquí me parece que se da una de las cosas que generalmente cuesta un poco reconocer, el hecho de que en el Nuevo Testamento se ven personas, en este caso como Samuel, que sirven al Señor, pero conforme a lo revelado hasta ese tiempo. Y entonces, como él estaba sirviendo con la revelación que tenía, ¿ya? Y nos dice acá que este joven Samuel, él dice ministraba a Jehová, pero lo hacía con un corazón limpio, corazón sencillo, se nos da a entender, y uno por el Nuevo Testamento saca cuenta y entonces llega a la conclusión que ha dicho Andrés. Y a mí me parece que este asunto, el hecho de que alguien le sirva a Dios y los demás, a ver, ¿cómo lo explico? Porque dice que en el versículo 7 dice que no conocía la palabra del Señor. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pero ya sabemos por el versículo anterior que él estaba ya sirviendo al Señor. Y a veces hay personas que creen que sirven al Señor, y los demás pueden ver que están sirviendo al Señor, pero es Dios el que ha hecho la obra, aunque la misma persona todavía no ha conocido, como en el caso de Samuel, no ha conocido la voz de Dios, ni ha tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces es un caso bien especial este de Samuel, acá, me parece a mí, porque cuando uno entra a profundizar temas como este, se piensa que es el hombre, en este caso Samuel, ministra al Señor, ¿ya? Lo está ministrando, y por un lado no ha escuchado la palabra todavía, pero él está seguro que está sirviendo al Señor, pero no conoce al Señor. Pero la Biblia aquí dice de Samuel
que Dios mismo lo había levantado. Uno se da cuenta por el resto de primero de Samuel y de la vida de Samuel mismo, se da cuenta que Dios ya lo levantó a él. Es Dios quien lo está haciendo. Y por eso que dice que el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor. Cuando uno tiene conversaciones al respecto de qué es lo que hace el hombre, en realidad, qué es lo que hace el hombre entonces. Aquí Samuel estaba sirviendo al Señor, pero ni siquiera había escuchado antes la palabra de Dios. ¿Te fijas? Entonces, esa aparente contradicción, de repente se sacan del contexto y uno podría explicar acá que, viste, Samuel está sirviendo al Señor y la misma Biblia lo dice acá, ¿ya? Y después cuando llegamos al versículo 7, oye, está sirviendo al Señor y ni siquiera conoce la palabra, no conoce ni siquiera la palabra, ni Dios se le ha presentado a él. Entonces, pareciera ser que hay una aparente contradicción, pero me parece a mí que es en la vida de Samuel, él realmente lo está haciendo y lo está haciendo de corazón y lo está haciendo bien, porque era acepto delante del Señor, pero no le ha sido revelado. Ese asunto es un poco difícil de explicarlo, no sé si me logré Disculpe, explicar, pero es para, bien interesante. sí, para complementar lo que usted viene diciendo, es importante entender que acá Dios le dice a Elí, para que entendamos el contexto de Samuel, esto que voy a decir es para que se entienda también en el contexto de Samuel, ¿ya? Porque dice, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Acá Jehová le dice a Elí que él se manifestó claramente. Él se manifestó claramente y le dice, y yo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, le escogí a su padre. ¿Quién en este caso? ¿Quién es su padre? La casa de tu padre. Si Elí es un sacerdote, ¿quién vendría a ser el padre de Elí? ¿O la casa del padre de Elí? No, tendría que ser de la tribu de Leví, no. ¿Perdón, de la tribu de qué? De Leví tendría que ser y de ahí Aarón y todo. Claro, claro, pero el principal en este caso, al que se manifestó, tendríamos que decir que fue Aarón, ¿no es cierto? Porque Aarón estaba en Egipto, Claro. ¿no es cierto? Y dice, y yo le escogí a Aarón por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y acá es lo importante, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y aquí le dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces lo que se viene hablando acá con respecto a Samuel, eso lo leí de Elí, pero con respecto a Samuel, la revelación que Dios tenía, que Elí tenía, no solo la tenía Elí, sino que la tenían todos los sacerdotes en ese tiempo, y tenían toda esta manifestación clara que Dios había hecho. Entonces, por ende, Samuel conocía todo esto. ¿Por qué? Porque acá se nos dice que el joven Samuel ministraba. ¿Y desde cuándo este joven ministraba? Acá se nos dice anteriormente que en el 1, que lo dio cuando estaba destetado y lo dedicó también a Jehová. Ana es lo que le dice, que lo va a dedicar todos los días de su vida. Y sabemos por el relato que leímos que una vez que fue destetado en el 24, lo lleva entonces a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, o sea, desde temprana edad partió él. Y Elí le enseñó todo esto, toda esta manifestación clara que Jehová le había dicho por medio de este varón. Entonces podemos decir que, como bien se ha dicho, Samuel entonces tenía todo este conocimiento de los sacerdotes, tenía cómo hacer la ofrenda, estaba vestido de un efod de lino, sabía que los sacerdotes tenían que, o los de la casa del sacerdote tenían que tener lino también entre sus vestiduras, o sea, tenía todo lo ceremonial y todo lo de la ley, Samuel lo tenía. Entonces, aparte de que tenía todo este conocimiento, Samuel pudo haber actuado igual que Ofni y Finés, pero sabemos que Jehová lo preservó, Jehová lo apartó. ¿Por qué lo sabemos? Porque acá se nos dice que era acepto delante de Dios.
¿Y qué es lo que hace que una persona, podemos decir también, sea acepta delante de Dios? Si sabemos que todo hombre ha pecado, todo hombre ha pecado, todo hombre es caído delante de Dios. ¿Qué es lo que necesita? Necesita gracia, necesita misericordia. Y por eso es que se nos dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y de Samuel la tuvo. Aún así, a pesar de no haber la palabra de Jehová habérsele revelado directamente, pero Samuel tenía revelación, ¿ya? Pero no pasa por Samuel aquí la grandeza de él, sino que sabemos que es algo que Dios ha hecho en su vida y que ha estado obrando a raíz de la revelación que Samuel ya tenía. Y ahora lo que hemos leído y lo que vamos a seguir leyendo es lo que Dios le va a revelar a él directamente y va a ser la primera experiencia que Samuel va a tener cara a cara con Jehová en este sentido. No sé si se logra entender más aún con todo lo que ya hemos dicho, Brian. No sé si me expliqué también. Me dicen si no. Sí se entendió, yo por lo menos entendí. ¿Sí? Está interesante. ¿Los demás entendieron, no es cierto? También. ¿Se logra entender o no el punto? Si logra resumirlo un poquito más resumido, te lo agradecería. A ver si entendí. Ya. Por eso habíamos leído todo el contexto, porque era importante estos versículos que habíamos destacado, por lo mismo, porque al llegar al 7 se podría preguntar lo que preguntó Brian, y qué bueno que lo preguntó, porque era uno de los temas que teníamos que tratar. ¿Cómo ver esto? Y lo que podemos decir es que Samuel tenía revelación de lo que Dios había dicho antes a los padres en Egipto, conforme o tocante al sacerdocio. Samuel lo tenía. ¿Por qué? Porque Elí se lo fue enseñando, porque en este caso Ana, desde pequeño lo llevó allá, porque lo consagró, entonces Samuel tenía todo ese conocimiento de la ley, ¿ya? Pero Dios estuvo trabajando por gracia y misericordia en Samuel, de tal manera de que era acepto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo justificó. ¿Cómo lo justificó? Lo sabemos obviamente por la escritura, ¿ya? Más adelante en el Nuevo Testamento, que es por la nueva naturaleza. Pero en este sentido, sabemos que era acepto delante de Dios a pesar de no haber conocido la palabra de Jehová, ni que Jehová se la haya revelado, porque no pasa que el hombre sea o no justificado, o no va a depender que el hombre sea o no justificado si es que Dios le ha revelado algo directamente a él o no, sino que por el conocimiento previo que ya tenía Samuel de la ley y del sacerdocio, Jehová se tomó de eso entonces para por gracia trabajar en él y salvarlo, ya porque Samuel no estaba obrando como estaba obrando Elí, ni como estaba obrando Ofni y Finés, no por la fuerza de él, sino porque sabemos que Dios estaba detrás de él, porque él había dicho que se suscitaría sacerdote fiel, que iba a ser conforme a su corazón y conforme a su alma. Pero él, yo me suscitaré, dice. Entonces no pasaba por Samuel. Todo esto que estamos viendo que Samuel hacía era obra única y exclusivamente de Dios en él. No sé si ahí se entiende. Sí, yo entendí lo que Sí, quisiste decir. se entiende. Y va en línea también con lo que entendemos que quiere enseñarle el autor a los hebreos. Correctamente. Ahora sí, tío, ¿se entendió, no? ¿Me logré explicar? A ver si te lo digo. O sea, la idea es lo que diste a entender tú, que Samuel conocía lo mismo que se había revelado antes a toda la nación, a Claro, Elí y a los demás. Eso es lo que conocía, claro, ¿ya? Básicamente sería eso. Él tenía claro. conocimiento de lo mismo que tenían conocimiento Elí El y los resto, sacerdotes de ese tiempo. Eso, claro. básicamente, ¿cierto? Ahora, Sí, cuando llegamos al versículo 7, que me parece que era de donde nace, que él no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Ya? correcto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que cuadraste eso con este del 7? ¿Cómo es que lo Que el no, armonizaste? Eso no lo entendí. que el no haber conocido aún a Jehová ¿Ya? no,
eso está ligado a lo que va a suceder más adelante, porque esto es un apartado que hace el autor, el escritor acá, para darnos a contextualizar lo que va a suceder después, ¿ya? Pero Entonces, Samuel, discúlpame. Entonces él no ha conocido todavía ni a Jehová ni su palabra. en el sentido que lo va a conocer ahora no, po. Él solo había conocido lo que Jehová había dicho a los padres anteriormente y lo que todo el pueblo sabía, la revelación que ya estaba. Pero a Jehová como tal, cara a cara, no lo había conocido. Él, personalmente, Samuel. Samuel tenía lo que Jehová le había dicho al pueblo, pero no en una comunión directa con él, ni una revelación directa con él. Por eso es que acá entiendo yo que el escritor hace este alcance, este paréntesis, para decirnos, ahora Samuel aparte va a tener un diálogo con él y la palabra de Jehová le va a ser revelada directamente para algo puntual, porque acá Jehová no le revela un nuevo conocimiento de la ley, un nuevo conocimiento del sacerdocio, sino que le revela algo para la vida de Elí. Sí, No sé si me explico. sí, te hice repetir para que nos quede más claro a todos. Y es Vale, verdad, porque ahí él va a estar siendo usado como profeta. claro, Cuando se le revela la palabra, va a ser el profeta Samuel. Él era ayudante de Elí y después va a llegar a ser profeta, porque la palabra de Dios le va a ser revelada y él la va a dar a conocer, tal como vamos a ver más adelante. ¿Sí? claro. Y lo Exacto. importante de esto, como lo vimos la vez pasada con David, cuando dice que Jehová mira el corazón, es importante no olvidarnos de toda la revelación bíblica, hermanos, porque puede ser que a algunos les pase, como a mí me pasa a veces, que uno de repente olvida la teología completa, olvida las doctrinas esenciales de la salvación, de la caída del hombre, de la depravación del hombre, y piensa que en este caso el personaje bíblico es el que está actuando por sí mismo, o que el personaje bíblico tiene alguna es especial o que es distinto a nosotros, y no es así. O sea, aquí siempre hay que procurar que en pasajes así, donde puede ser que al principio nos compliquemos, echemos mano de lo que ya conocemos, y obviamente en el mismo contexto, porque se va a ir respondiendo en el mismo contexto, vayamos viendo a la luz de lo que ya sabemos con estos pasajes más oscuros, ya lo vayamos contrastando y procuremos no olvidarlo, sino que procuremos ahora aplicarlo, como se dice en las ciencias ambientales, ciencia aplicada, o sea, lo que uno ya conoce, ir aplicándolo a los distintos contextos a los cuales nos vayamos enfrentando, ¿ya? Eso nos va a ayudar para los que nos cuesta un poco más, muchas veces el hecho de entender ciertos pasajes de la escritura, ¿vale? Pero no sé si ahí queda claro. Es bien importante aclarar que aquí no lo enseña, en estos versículos no se enseña. Claro, Esto ya lo sabemos todos, que aquí no se enseña de la nueva creación, no se dice explícitamente nada, sino que siempre hay que decir que más adelante uno llega a esa comprensión de lo que acabas de decir, porque acá ninguno lo va a encontrar. pero podemos decir, tío, ahí que hay un apóstol o el mismo Espíritu Santo es el que nos dice que sí podemos hacerlo, porque acá nos dice que por la fe, Samuel. Claro. Por eso que ese Entonces, tiene que estar en el Nuevo Testamento, no ahí en Samuel. claro, claro, pero acá en la misma Biblia interpretando la Biblia, o sea, el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, está interpretando acá lo que Samuel ha hecho, ya que se dice que es por fe, porque de eso viene hablando. Pero claro, en el pasaje, en el contexto inmediato, claro, ahí nos enseña lo que estamos diciendo, pero sí podemos decir que con Génesis, capítulo 3, el hombre cayó en pecado, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ir conjugando lo que conocemos tanto del Nuevo como lo que ya sabemos del Antiguo Testamento también. Así que eso, no sé si alguien más quiere añadir algo. A mí me parece que como nosotros ya hemos dado vuelta a este tema,
Y yo igual quiero hacer algo que parece obvio, pero que es bueno que lo tengamos en mente siempre, especialmente cuando conversamos con otros, saber que hay distintas opiniones porque algunos piensan que la fe es propia del ser humano, que el hombre actúa con fe, ¿ya? Y, por estos pasajes es difícil comprobarlo, ya sea por Samuel o por Hebreos, capítulo 11, uno tiene que echar mano a muchos otros versículos. A eso es lo que hago alusión yo, porque aquí dice por la fe, pero ¿la fe de quién? Entonces la mayoría entiende que es la fe de Samuel. Y uno tendría que entrar a matizar ahí para decir, para explicar por qué nosotros creemos que no es el hombre caído Samuel, y ahí empezamos con todo el pacto, el nuevo pacto. ¿Ya? Por eso que siempre es bueno decir que no es lo que dice el pasaje, sino que uno, como ya tiene un poco avanzado la revelación completa, y hemos aprendido esto que nos han enseñado otros hermanos, entonces uno saca conclusiones, pero yo creo que cuando una persona no tiene la claridad o la doctrina que a nosotros nos fue dada, que otros hermanos nos hayan enseñado esto de la nueva creación, cuesta un poco explicar a otros, basándose única y exclusivamente en este pasaje y en Hebreos. Uno tiene que recurrir a muchos otros. Adelante. Claro, pero esa es la idea, que uno pueda echar mano de toda la escritura para defender o aclarar o interpretar los pasajes bíblicos, porque sabemos que la revelación es progresiva y hasta este punto no se ha hablado de la nueva naturaleza, no se ha hablado de nada de esto, hasta lo que llevamos de Samuel, por ejemplo. Jehová todavía, Dios, no ha revelado eso en explícito como lo va a revelar en Jeremías, como lo vamos a ver después con los apóstoles, con el mismo Señor Jesucristo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Todo aquello, claro, todavía no está. Por eso es que es necesario que estos pasajes que no tienen esa luz, nosotros los llevemos a otros pasajes que tienen la luz y podamos irlo armonizando. Así que es súper bueno eso también. Adelante, Ismael. No, muy similar a lo que estaba diciendo el tío, que claramente para demostrar que es la obra de Dios en la persona, en este caso, para mí al menos, con el contexto basta, con el contexto de lo que se está diciendo acá. Y después, claramente, hay que tirar de los otros versículos que están en el Nuevo Testamento. Pero igual en el contexto se ve que es Dios quien se provee de personas, no son personas que eligen a Dios. Claro. Efectivamente. Por algo habríamos leído el contexto inmediato que dice, yo me suscitaré. Entonces, si alguien dice, Samuel lo está haciendo, uno tendría que decirle entonces, ¿por qué es necesario que Jehová diga que él lo haría? ¿Te das cuenta? Y si nos vamos a abocar solo al contexto inmediato de Samuel 2 y 3, habría una disputa entre esas dos líneas, de decir lo hace el hombre o lo hace Dios, porque tenemos este pasaje y tenemos el versículo 7 y el versículo 26, únicamente para los que podrían entender eso, que se está hablando del tema en particular. ¿Sabes qué pasa, hermano mío? Yo creo que estamos de acuerdo nosotros acá, pero cuando uno conversa con otros hermanos, ese yo me suscitaré, ellos dicen, claro, si Dios sabía que Samuel, cómo iba a ser y lo iba a levantar, porque él ya conocía las obras de Samuel, su fidelidad, etcétera, todo eso. Entonces siempre le ponen algo al ser humano. Nosotros entendemos que no, pero yo te digo, tú conversas con muchos creyentes, hermanos nuestros, y la mayoría cree que el hombre aporta con algo en lo bueno. ¿Mm? Pueden estar de acuerdo en que lo malo, claro, viene del ser humano, pero en cuanto a lo bueno, ellos dicen, obviamente que nosotros tenemos, porque como si dice que es Samuel el que era fiel, que era acepto, es Samuel. Entonces ahí es donde se complica un poco. Ese es el alcance que creo yo que es súper bueno tenerlo en mente cuando le explique uno a una persona, porque entra después en el tema de la responsabilidad. Bueno, y entonces, ¿qué responsabilidad tiene Samuel? Y ahí se pone un poco todavía más
cuesta arriba en la conversación el poder explicar ese asunto porque se va entrando de uno y otro. Y además que sabemos que si uno cree que Dios es el que hace todas las cosas en uno, igual el orgullo del ser humano pega fuerte. Entonces, por eso que aquí yo me suscitaré, claro, Él se suscita porque Él lo levanta, pero levanta a aquellos que le son fieles. Y esa fidelidad, algunos entienden que la fe la pone el hombre. La fe no es de Dios, sino que es del hombre. Y claro, dice, sí, yo creo, no hago ninguna obra, porque para ellos que el hombre crea tampoco es una obra. Entonces de ahí es donde surgen varias situaciones que es súper bueno tenerlas en mente. Claro, pero como, o sea, lo que nosotros ya hemos aprendido, que Dios es el que da el convencimiento, entonces, por más que nosotros podamos entrar a hablar con otros, sabemos que nosotros no vamos a convencer a nadie porque no tenemos ese poder, esperamos que el Señor lo haga. Pero uno tiene que defender lo que cree, pues, y en ese sentido, nosotros entiendo que todos acá vamos a defender que nosotros somos depravados por nosotros mismos, no tenemos algo que añadirle a nada del Señor y que únicamente es Él el que trabaja en nosotros. Entonces, lo importante es que nosotros podamos ir interpretando, viendo los tipos, las figuras, las cosas en embrión que después se van a hablar en el Nuevo Testamento con mayor claridad y que a raíz de estos pasajes nosotros podamos tomar la riqueza de entender de que Dios y solo Dios es el que levanta hombres y mujeres a lo largo de todas las edades, las épocas, de tal manera de que Él va conformando su plan hasta llegar al Señor Jesucristo y darnos esta bendita salvación. Entonces igual entiendo yo que correcto lo que usted dice y que cada uno de nosotros tiene que, entonces guiado por el Señor y pidiéndole a Él, que Él nos ayude a, si vamos a hablar con otras personas que creen distinto a nosotros, tener la gracia y el amor del Señor, pero entendiendo que el Señor es el que va a convencer y no nosotros, así que uno también descansa por ese lado, da su punto de vista, da su opinión, pero entiende que el Señor es el que tiene que hacer la obra y uno obviamente mantenerse firme en lo que cree, si es que lo que creemos, y ahí es donde está el desafío de todos nosotros, realmente es un convencimiento propio o es porque otro no, nos lo enseñó, ¿ya? Sino que una vez que otro lo enseñó, uno dice, sí, está conforme a la Escritura y ser como los hermanos de Berea, estarlo todo contrastando con la Escritura, aunque sea Pablo el que lo haya dicho en su momento, ellos aún así lo contrastaron, entonces nosotros también debemos hacer eso y es el llamado que el Señor también nos hace a cada uno, entiendo yo. Así que eso. No sé si alguien más quiere decir algo ahí, seguir complementando el punto o avanzamos. Bueno, hemos avanzado en todo caso, pero en el texto en particular. ¿Cómo estamos hasta ahí, hermanos? Vamos bien, vamos bien. Bien, gracias al Señor, sí. Todos estamos convencidos de esto, ¿no es cierto? De que acá Jehová es el que está levantando a Samuel. Sí, Ya, perfecto. Quedamos entonces lo destacado del versículo 7, que Samuel entonces acá no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. El versículo 8 nos dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán, ambos oídos. Hasta aquí, hermanos, ¿qué podemos ver en contraste ahora para responder en el mismo contexto lo que nos decía el versículo 7? ¿Qué vemos aquí ahora? ¿Esta condición cambia o no cambia? Esto que nos ponía el autor.
¿Cómo fue la pregunta? Esto que está Sí. acá, esta declaración del versículo 7, ¿cambia después en los próximos versículos? En el 8, en el 9, en el 10, en el 11. Claro, ¿no es cierto? Ahora Samuel, desde aquí en adelante, desde el versículo 10, Samuel entonces podemos decir que ya conoce o está conociendo a Jehová y va a conocer, se le va a hacer revelada la palabra de Jehová, lo que Jehová tiene que decirle a Samuel en particular. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo en eso, no es cierto? Sí, Yes. Es lo que dice. Sí. Claro, perfecto. Ya, entonces, en el versículo 8 nos dice que Jehová llamó la tercera vez a Samuel y este se levanta y fue a Elí nuevamente. ¿Se acuerdan que las otras 2 veces también había ido? Y le volvió a decir, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y ahí es cuando entonces Elí le dice que Jehová es el que, pues perdón, Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Entonces Elí le dice, anda, vuelve a tu lugar y si te vuelven a llamar, entonces di, habla Jehová porque tu siervo oye. Entonces Samuel se fue a su lugar y hizo tal cual Elí le dijo. Entonces Jehová vino y llamó otra vez, como las otras veces lo había hecho, Samuel, Samuel. Entonces Samuel ahora ya no va donde Elí, sino que dice, habla porque tu siervo oye. Y acá entonces está lo que Jehová le dice. He aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué podemos decir de esto? Y esto, por favor, les voy a pedir que me ayuden y que juntos podamos contrastarlo, todo esto, con Hebreos, con lo que se nos viene hablando de Hebreos, ¿ya? Sobre todo del capítulo 10, la parte final, del 37 en adelante hasta Hebreos 11, 32. ¿Qué podemos contrastar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué tipos, qué principios podemos sacar? Los hermanos de Hebreos que hayan ido a ver la vida de Samuel, de lo que se les viene hablando y hayan dicho, oh, esto tiene mucho sentido para mí, ahora que yo estoy viviendo en la ley, todo lo que me viene diciendo el autor a los Hebreos. ¿Qué sentido podemos tomar, hermanos? A mí me parece que una de las cosas que dijo Sonia al principio aplican a mucho de lo que está escrito acá en Samuel. Lo resumió bastante bien, me parece a mí. ¿Te acuerdas, ¿Lo Sonia? pueden repetir? Sí, mamá, porfa. ay, no me acuerdo qué cosa dije. No, es que he pensado hartas cosas en este rato que hemos estado conversando, entonces de verdad no. Tú dijiste lo voy a mismo que ver. ya se ha repetido en Hebreos, que se cumple también en este párrafo de la historia de Samuel, en que primero tiene que haber palabra de Dios. Mm, ¿Te acuerdas que dijiste algo así? Que primero la palabra de Dios y entonces después viene la actuación del hombre. sí, Algo así dijiste. Y aquí vemos, claro, que Dios le habla y le habló 3 veces y aún así, como no conocía la voz del Señor, la palabra del Señor, le habló 3 veces a mismo Samuel, lo llamó por nombre incluso, pero él como no le había sido revelada, él no sabía. O sea, el Señor podría haberlo estado llamando muchas veces. eh, yo creo que lo usó de esta manera para dejarle claro también a Elí, ya que ahora iba a estar revelándose a través de Samuel. Entonces, Dios se tomó esto, le habló 3 veces y no entendió que era la voz de Dios, no la conocía. Como dice ahí, no le había sido revelada.
Entonces después ya él entendió que esa era la voz de Dios, esa era la palabra del Señor. Y ahí se le revela, ¿ya? Que se le revela el Señor a Samuel y entonces le muestra lo que va a hacer, le enseña lo que viene para la casa de Elí. ¿Mm? Y claro, la pregunta de Andrés, no sé si alguien quiere contestarla. Yo sé que el tío la sabe. O sea, yo ¿Quién tengo más una la sabe? tengo una opinión, pero ¿Quién más la sabe? ¿O quién más tiene alguna opinión respecto a eso? Yo he ido destacando algunas de las palabras o conceptos claves que nos pueden ir ayudando, pero no sé si alguien se quiere aventurar a decir lo que piensa. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que podemos ver de acá, de estos versículos, de la revelación que Jehová le hace a Samuel, en contraste con lo que Hebreos ya nos había venido diciendo, en especial, sabemos que nos podemos tomar de toda la homilía, pero en especial del capítulo 10, 38 en adelante, 37, perdón, en adelante, hasta el 11, 32, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué podemos decir hasta ahí? ¿Qué relación podemos tomar? Y yo veo lo del que juzgará a su casa. Ya, expláyate nomás, Brian, por si acaso. Sí, que si no mal recuerdo, el juicio empieza por la casa. Ya, Eh, o sea, más que nada figura porque lo que, lo que hicieron los judíos, ya que, o sea, ellos estaban retrocediendo, en- estaban retrocediendo, o sea, no estaban, no eran los que, o sea, eso de retroceder, el que retrocede, no agradará a mi alma. Entonces, ellos como que estaban, lo que se decía ahí de el que peca deliberadamente, eh, que le iba a venir juicio. Y era el juicio en la casa. O sea, más que nada eso, o sea, medio enredado, pero no sé si me entiende. ya, trata de pensar un poco más la respuesta, trata de desarrollarla mejor para que todos podamos entender, ¿vale? Ya, ya. Pero está bien lo que estás ligando, por si acaso. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? hay similitudes con respecto también a lo que pasa en el tiempo del escritor de los Hebreos, al escribirle a sus contemporáneos y al mostrar acá, al hablar de Samuel, sabemos que Dios levantó a Samuel en un periodo donde los sacerdotes se habían apartado, tanto Elí como los hijos, y especialmente los hijos de Elí, y el pecado que cometieron era bastante serio, bastante serio. Y entonces, producto de ese pecado, Dios le dice a la casa de Elí que la iniquidad de ellos no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda, como aparece aquí en el versículo 14. Y eso estaría relacionado también con lo que el autor de los Hebreos se ha tomado el tiempo para explicar claramente que Israel, en este caso Judá, la casa de Judá, los sacerdotes, los principales del pueblo, los que deberían pastorear a las ovejas, se han apartado y están cometiendo gran maldad, gran pecado. Y también aquí como la casa de Elí no será espiada jamás, o sea, no va a haber perdón para ellos, también en el texto de los Hebreos se enseña que si no es por Cristo, ¿ya? Ellos jamás van a tener perdón, jamás su pecado va a ser expiado. Tiene que ser única y exclusivamente por la fe en Cristo y no por la ley. Yo diría que eso básicamente es lo que está, si uno pudiera hacer esa relación y algunos contrastes, podría andar por ahí. Claro, y respecto al sacerdocio nos había dicho en Hebreos 10, 21,
que ellos y nosotros, obviamente, tenemos ya un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿ya? En cambio, estos sacerdotes, hombres caídos de ese tiempo, no estaban teniendo un buen testimonio, no estaban agradando al Señor conforme a lo que se había dicho acá, que iba a ser el sumo sacerdote, el sacerdote fiel, perdón, que iba a ser conforme a su corazón y a su alma, sino que estos, del tiempo de Samuel, andaban conforme a sus pasiones, a sus deseos, andaban conforme a la carne, a la naturaleza pecaminosa, carnal, caída. Entonces, también es bueno ir viendo, ojo que lo que dijimos al principio, estos son similitudes, tipos, porque lo que está enseñando 1 Samuel 3:10 es lo principal es para Samuel y para el tiempo contemporáneo de Samuel en este caso, de Elí, de Ofni, de Finés y de Israel en ese tiempo, pero para el tiempo del autor a los hebreos les sirve como ejemplo, porque ya se nos había dicho a ellos que lo que estaba escrito era de ejemplo también para ellos, para que aprendieran. Entonces acá también, ¿qué lecciones podrían sacar del tiempo del autor a los hebreos? Una de ellas, lo que ya había dicho en este caso mi tío, lo que también relacionó Brian, y lo otro es que vendría un día, aquel día, yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Él iba a cumplir todo eso aquel día. Y acá también el autor a los hebreos se le ha dicho que aquel día se acerca, que aquel día viene. Se les ha dicho que esa retribución, esa justa retribución, vendría en el 37, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, el que viene vendrá y no tardará. Pero el que vive por la fe, el justo que vive por la fe, entonces iba a vivir, ¿ya? Y si retrocede, no agradaría a su alma. Entonces acá lo estaba instando, lo estaba animando a que vivieran por la fe, y por eso es que obviamente ya sabemos, se ponen todos estos ejemplos en el versículo, en el capítulo 11, perdón, de los hombres de fe. Entonces, estas relaciones es bueno que las vayamos haciendo para que vayamos viendo las similitudes y qué enseñanzas también podían haber sacado nuestros hermanos en el tiempo del autor a los hebreos para sus propias vidas y para lo que el autor les viene diciendo, ya la advertencia grande que les viene haciendo y también el ánimo que les va a dar a través de estos hombres y lo que vivieron estos hombres en sus épocas y en sus días, ¿ya? No sé si alguien más quiere decir algo ahí, no sé si mamá tú tienes algo más que agregar, no sé si también quiere participar la hermana Gladys, quiere decir algo ahí. Hay un versículo que se me vino a la memoria cuando estaba, por las 3 veces que lo llamó y las 2 veces primeras no lo reconoció, el versículo que dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo es el versículo? ¿Quién me Sí, mis ayuda? ovejas oyen Yo mi las voz, conozco y me yo las siguen. conozco y ellas me siguen. Claro. Entonces ahí como todavía no está así, no había sido revelado para Samuel, no reconoció. Ya era su oveja, pero no estaba patentado, digámoslo así. Eso quería aportar, que se me vino a la memoria ese versículo, a raíz del llamado que le hizo Samuel y no identificó que era Jehová. Sí, lo otro importante también quizás es que aquí dice, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Le suena familiar esta frase o no? He aquí que yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Qué tipo de lenguaje es este? ¿Alguien se acuerda? Lo hemos visto también en algunos profetas del Antiguo Testamento que hemos estado viendo. Sí. Este tipo de lenguaje, ¿alguno se acuerda? El lenguaje de juicio. Claro, es un lenguaje de juicio. Y es súper importante eso. Eh, ¿Por qué es importante, hermanos, este lenguaje de juicio? Tanto en Hebreos, lo que se viene diciendo, como en Samuel. ¿Qué tiene de importante ese lenguaje de juicio? ¿Qué nos va a indicar ese lenguaje de juicio? Que viene un juicio. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más nos podría indicar? Si profundizamos en eso, en el juicio, ¿qué más nos indica?
En el contexto de Hebreo está relacionado con que el juicio lo va a hacer el mismo Señor en la persona de su Hijo, el Mesías, el Cristo, el que ha de venir, Claro. según el escritor le ha dicho. Claro, entonces el mismo Jehová, en este sentido, es el que va a venir sobre su pueblo para juzgar. Y Sí. acá a Samuel también le dice, he aquí, haré yo, ¿quién lo hace? ¿Quién es este yo? Jehová, Dios. Claro, Jehová, ¿no es cierto? Jehová es el que va a hacer eso. Entonces, en ambos lados, tanto en el escritor de Hebreos como en el de Samuel, Jehová es el que ejecuta la acción. Jehová es el que va liderando el juicio. Jehová es el que va a estar por delante del pueblo para venir en juicio. Entonces, en aquel día, porque en aquel día a Elí le iban a suceder todas estas cosas, y acá Jehová dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa. Y acá el autor de los Hebreos también nos viene diciendo que tenemos un sumo sacerdote en el capítulo 10, acá, al principio, nos dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura, mantengámonos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Entonces acá, obviamente, es Jehová el que está prometiendo que va a venir a juzgar, que va a venir a en juicio, perdón, sobre la casa de Elí. Y acá tenemos, en contraste, un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios también. Entonces podemos también ver esos contrastes, lo positivo del juicio y lo negativo del juicio. ¿Ustedes qué ven de positivo en el juicio de Dios, en la vida de Elí, en este caso, de Samuel? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo positivo de ese juicio? Para los justos me refiero. Por ejemplo, para Samuel, ¿qué es lo positivo? Yo entiendo que acá hay un cambio de sacerdocio, que eso está marcado, y también así como, como un cambio de pacto se podría entender también. Hay un juicio, hay una abolición del anterior y hay uno nuevo. En este caso sería lo positivo para Samuel. Y lo otro que Ya. Dios le asegura a Samuel, asegura que en Samuel va a obrar de tal manera que Samuel va a ser cabal durante toda su vida, le va a servir por completo, que, que no va a ser, ¿cómo se puede decir? Va a ser absolutamente siervo de Dios durante su vida. Y entiendo que hay podría ser una alegoría de lo que pasa con la ley, el fin de la ley, que terminó desviando al pueblo de Israel, a los judíos de Cristo, y la obra completa que realiza Cristo por nosotros, que es a lo que el autor está intentando llevarlos. Ya, bien. Interesante eso del cambio de sacerdocio también, del cambio de sacerdote. Eso que mencionaste, también es interesante. También podemos ver que eh, ese pecado que cometieron, los sacrificios y la ofrenda, no podían quitar ese pecado. O sea que a diferencia de Cristo sí puede quitar el pecado. No sé si me Mm. explico. Sí, No sé sí, si me sí, sí. explico. Pero Sí, por porque el ejemplo, que, como... Sí, dale. si te entiendo bien, como había dicho en Hebreos 10, que dura cosa es caer en manos del Dios vivo, porque él juzgaría a su pueblo. Acá en el horrenda cosa es, él lo juzgará, porque el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, entonces no está diciendo eso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces podría tener relación con esto de que la iniquidad no sería expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. ¿Te entendí bien, no es cierto? ¿Eso era? Sí,
y que ya no queda más sacrificio por los pecados. Claro, 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 claro. Y, Entonces se y además, asemeja bastante. claro, y además muestra que los sacrificios también de los machos cabríos y todo eso, también no eran, por ejemplo, eh, sacrificios perfectos. No podían hacer perfecto al hombre. Claro. En Pero cambio, entonces todo Cristo, eso se relaciona. habiéndose ofrecido una vez para siempre, hizo perfecto a los santificados. Claro. Todo eso se relaciona entonces. Bien, hermanos, por la hora dejémoslo hasta aquí. No sé si alguien más quiere decir algo para cerrar, para concluir, para terminar. Una cosa que se puede decir de Samuel, que él llegó a ser profeta, sacerdote y juez. Exacto. Y el Señor Jesucristo tuvo todo eso y además rey. Y si viéramos también, él mismo fue la ofrenda. Entonces, por eso que la revelación completa está en el Señor Jesús. Y Samuel, de él se dice que era un hombre, bueno, como lo vemos ahí, como lo vemos en la historia, uno que llegó a decirse, a ponerse como ejemplo, que aunque él orara, la nación de Israel igual Dios no la iba a perdonar, no iba a aceptar la oración, aunque fuera de Samuel, mostrando a Samuel cuán grande fue de los profetas, de los jueces, de los más cercanos al Señor hasta ese tiempo. Mm, Un gran hombre. así es. Mm. Bien, hermanos, el día jueves continuamos con esto. Hay que llegar preparados para el día martes, recuerden, de la próxima semana que nos va a acompañar Gilberto Miguel Rufat. Así que eso, hermanos.